Hace poco le hicimos la review al Apple iPhone 17 en su versión base y el día de hoy tenemos por acá al iPhone 17 Pro Max, el dispositivo más alta gama de Apple hasta el día de hoy y en uno de sus colores de hecho de los más vendidos, que es el color naranja. Así que vamos a revisar completamente este dispositivo a ver cómo se comporta. Sé que ya hay muchas reviews en YouTube, pero vamos a hacer la de nosotros. Así que yo soy Cristian, esto es TC Autotecno y con ustedes la review completa del iPhone 17 Pro Max. Comenzamos. Y antes de empezar, déjame decirte que puedes darle al botón de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que hemos y vamos a hacer. Estamos prontos de llegar a los 30.000 suscriptores y no te quita nada darle al botón. De antemano, muchas gracias por el apoyo que ha recibido el canal y las redes sociales. Recuerda que tenemos un canal de WhatsApp al cual tú te puedes unir y un canal de difusión en Instagram también. Pero bueno, ahora sí, empecemos. Si hablamos de sus versiones y precio, este dispositivo salió en varias versiones y la que tenemos acá es una de las versiones más básicas, ya que el dispositivo salió en 12 con 256, que es justamente la que tenemos acá, 12 de RAM con 256 GB de almacenamiento interno, pero también vamos a tener otras de 12 con 512, 12 con 1 tera y 12 con 2 terabytes de almacenamiento interno, que va a ser el más caro y asimismo el de más almacenamiento que vas a encontrar en esta línea de dispositivos. Y justamente esta versión, que es la más básica de 256, en Colombia en la tienda de Phone Electrics la puedes encontrar alrededor de 5.500.000 pesos colombianos. Obviamente están los demás colores, que recuerda que salió en un color blanco, un color plata que me parece uno de los más bonitos, uno azul y el color naranja. Así que puedes encontrar este dispositivo en esta tienda y si dices que vas de parte de TC Autotecno te van a regalar un protector para la pantalla. Así que es un dispositivo que no es para nada barato y estamos hablando de la gama alta premium, así que esperamos muchísimo de este dispositivo y que se comporte de la mejor manera en todos los aspectos posibles, porque no se está pagando nada barato por un dispositivo de estos. Ahora déjame hablarte un poco del diseño y de la estructura de este dispositivo, y es que contaremos con un peso de 233 gramos. Es un dispositivo bastante pesado a la mano cuando tú lo tienes, y de hecho cuando le pones un forro el dispositivo sí se va a sentir muy pesado a la mano, aunque esto también le da un toque de premium. Sin embargo, creo que Apple sí debería revisar un poco el peso de sus dispositivos, porque si se llega a sentir muy pesado a la mano y si lo tienes por mucho tiempo o se te llega a cansar la mano si de pronto estás en redes sociales por un tiempo bastante prolongado. Además de eso, el dispositivo va a contar con una superficie útil en su pantalla del 91%, así que tendremos solo 9% de marcos, por lo cual vamos a notar unos biseles o vamos a notar unos márgenes bastante reducidos y se aprovecha muy bien la pantalla, además de que es una pantalla redondeada. El dispositivo está construido en aleación de aluminio y cerámica y tendremos certificación IP68, lo que significa que sí, efectivamente es sumergible al agua y no podríamos esperar nada menos de un dispositivo de este precio. Por la parte trasera vamos a encontrar un diseño bastante icónico, en este caso de los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, donde ya no vemos simplemente una carcasa con las tres cámaras como si lo veíamos en el 16, el 15, el 14 y bueno, todos esos dispositivos, sino que ya vamos a ver un módulo de cámaras un poco levantado completamente de lado a lado, un tipo de rectángulo, y allí vamos a notar las tres cámaras traseras, vamos a tener un flash, un micrófono y vamos a tener un sensor infrarrojo por el otro lado. Además de eso tendremos su icónico logo de Apple y vamos a tener un tipo de color mate en cuanto a la estructura del dispositivo por la parte trasera, en donde puedes colocarle o pegarle una batería portátil inalámbrica que vende Apple y también la vende Xiaomi para que puedas llevar el dispositivo cargado a todo lado. Además de eso, por la parte de abajo vamos a tener sus altavoces, vamos a tener entrada USB tipo C para su carga y dos tornillos que en este caso son parte de su fabricación y digamos que también de su diseño. Por la parte derecha este dispositivo va a contar con su botón de encendido y vamos a contar con un botón de función que en este caso va a servir para acceder a la cámara y hacer zoom. Por
Por el lado de arriba vamos a contar con otro tipo de componente de color mate, el cual va a ser parte del diseño, pero también puede llegar a tener una funcionalidad que más adelante vamos a hablar. Por el lado izquierdo tendremos su botón de volumen menos, volumen más y otro botón de función. En este caso, como te puedes dar cuenta, por ningún lado vamos a tener la bandeja SIM, y es que este dispositivo es eSIM, así que no maneja SIM card física, sino que maneja SIM card virtual. Por lo cual vamos a tener un diseño bastante ergonómico, pero también con bastantes botones. De hecho tiene botones casi por todo lado, así que es un dispositivo que puede que si vengas de Android te tengas que acostumbrar un poco y presiones por donde no es, pero te irás acostumbrando poco a poco en caso de que te quieras cambiar a un dispositivo de esta gama. En cuanto a su pantalla, cuenta con una pantalla de 6,9 pulgadas, así que sí, es un dispositivo bastante grande. Obviamente compite dentro de la gama alta premium, así que todos estos dispositivos de la gama alta premium suelen estar más o menos entre 6,8 y 6,9 pulgadas, por lo cual es totalmente normal. Además de eso, su relación de aspecto es de 19.59 y tendremos una resolución QHD de 1320 por 2868 píxeles, que es una resolución más arriba de la Full HD Plus. Tendremos también una tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz y un pico de brillo máximo de 3000 nits. Y la pantalla de hecho se va a ver de muy buena manera en el momento en el que te encuentres quizás con un sol que esté pegando bastante fuerte en la pantalla. El dispositivo te va a dar un muy buen resultado de pantalla en este aspecto, ya que su brillo adaptable y el brillo máximo se llegan a ver de muy buena manera y no vas a tener mayor conflicto con este dispositivo en el momento en el que lo estés usando en la calle. Además de eso, la resolución es no tan alta como otros dispositivos que llegan hasta 2K, pero creo que es más que suficiente para este dispositivo en el momento en el que lo estés usando a diario. Además de eso, ten en cuenta que este dispositivo también va a venir con su clásico diseño de Liquid Glass, por lo cual vas a tener un tipo de redondeados en varias aplicaciones, en varias cosas que se van a ver como un poco, valga la redundancia, líquidas, y esto va a ser completamente estético dentro de la pantalla y las funcionalidades de este dispositivo. Pero cuando ya te encuentras allí y te vas para el apartado de las configuraciones, puedes bajar un poco en donde nos pone pantalla y brillo y vas a encontrar algunas configuraciones estándar que ya conocemos de la mayoría de dispositivos. Puedes cambiar entre claro y oscuro dependiendo de lo que a ti te guste, aunque oscuro puede que ahorres un poco más de batería. Puedes ponerlo automático, y si lo pones automático el dispositivo te va a dar opciones de cambiarlo del atardecer al amanecer o personalizar el horario en el que quieres que se cambie a claro o quieres que se cambie a oscuro. Además puedes activar o desactivar el Liquid Glass. En este caso todo el mundo lo tiene activado porque es algo que le da un toque premium a este dispositivo. Vamos a tener otras configuraciones como el tamaño del texto, las negritas, pero esto ya es un poco más de personalización en general. Tendremos su brillo, el True Tone, tendremos a Night Shift, en este caso lo puedes poner por horario o activar hasta la mañana, y lo que hace es que cambia automáticamente los colores de tu pantalla, volviéndolos un poco más cálidos después del atardecer, lo cual de pronto podría ayudarte quizás para que no te canses la vista o para ayudarte a dormir mejor. Entonces son añadiduras que ayudan a cuidar un poquito tu salud o tus horas de sueño en general. Además de eso, vamos a tener la configuración del bloqueo automático después de cuánto tiempo quieres que el dispositivo se apague y se bloquee, y puedes también poner levantar para activar, lo que significa que si lo tienes apagado y simplemente levantas el dispositivo, se va a prender y se va a desbloquear, en este caso si le tienes el Face ID. Lo puedes activar o desactivar, esto depende de si te gusta o no te gusta. Tendremos también la pantalla siempre activa o el Always On Display, el cual tú puedes activar y puedes personalizarlo un poco con las opciones que te está dando, como mostrar el fondo de pantalla, difuminar el fondo, entre otras cosas, aunque no va a ser tan personalizable quizás como si en un Android. Además de eso, tendremos el tamaño de pantalla, el cual tú puedes cambiar entre un poco aumentado en caso de que te cueste un poco o se te dificulte ver de buena manera, o puedes dejarlo en predeterminado si tu visión está bien y no necesitas ver las cosas un poco más grandes. Así que te va a permitir tener unas buenas personalizaciones en cuanto al apartado de la pantalla. Además, si sigues en configuraciones y te vas al apartado de fondo de pantalla, te va a permitir personalizar algunas cosas. Puedes agregar fondos de pantalla nuevos, puedes simplemente cambiarlos desde acá, o puedes hacerlo desde
desde la pantalla bloqueada. En este caso, si la tienes bloqueada, solamente le mantienes presionado y te va a permitir personalizar otras cosas. Si ya tienes esta y la quieres personalizar, puedes cambiar cómo quieres que se vea el texto de la hora. Te va a dar algunas fuentes, cómo quieres que se vea o qué tan grande quieres que se vea, el color que tú quieres. En este caso puedes cambiarlo entre sólido o un tipo de vidrio o liquid glass, como lo llama la marca, y vas a tener muchas opciones para cambiar, digamos que algunas cosas dentro de iOS, aunque no va a ser tan personalizable, vuelvo y digo, quizás como MIUI o bueno, en este caso como HyperOS o como Samsung One UI. Así que creo que en esto se podría llegar a mejorar un poco, pero creo que es lo que hace atractivo este dispositivo, y es que siempre se mantiene de la misma manera. Además puedes cambiar el aspecto entre un aspecto oscuro, un aspecto claro, o puedes dejarlo en automático. Puedes cambiar en el efecto de profundidad si lo quieres o no lo quieres. Esto, vuelvo y digo, ya es cuestión de gustos. Puedes cambiar entre dinámico, sombra, cielo, anochecer. Bueno, te da bastantes opciones para que puedas jugar con este dispositivo un poco más. Además te permite agregar widgets dentro de la pantalla de bloqueo, los cuales pueden ser atajos, batería, calendario, entre otras cosas que te permite agregar el dispositivo, como eventos. Sin embargo, pues vuelvo y digo, no va a ser tan personalizable, pero por lo menos te permite hacerlo de buena manera. Ahora, déjame hablarte un poco del procesador y rendimiento de este dispositivo, y es que vamos a contar con el Apple A19 Pro, un procesador bastante potente para este dispositivo, el cual te va a correr absolutamente todo. Si quieres correr Call of Duty, Free Fire, si quieres correr Genshin Impact con gráficos altos, obviamente por este precio no esperamos menos y esperamos un dispositivo que corra. Este procesador Apple A19 Pro va a tener o va a estar fabricado en 3 nanómetros. Además de eso, obtuvo alrededor de 2.600.000 puntos en Antutu, que no es el procesador más potente del mundo obviamente, pero igual te va a dar una muy buena experiencia de usuario en el momento en el que le estés dando mucho rendimiento a este dispositivo, le estés exigiendo mucho rendimiento. Así que en los juegos y en la multiplataforma te va a dar un muy buen servicio, o te va a dar una muy buena impresión este dispositivo. Vuelvo y digo, no podríamos esperar menos por el rango de precio en el que se encuentra. Así que abriremos varias aplicaciones a ver cómo se comporta el dispositivo, miraremos que también lo hace. Recordemos que ya hemos probado dispositivos de la gama alta como el Galaxy S26 Ultra, hemos probado otros dispositivos de la gama alta también como el Xiaomi 15 Ultra, y son dispositivos que se comportan de muy buena manera cuando abrimos varias aplicaciones, y obviamente no esperamos nada menos de este iPhone. Así que vamos a ver qué tal se comporta, abriremos varias. En este caso la gracia es que no se reinicien ni que nos mande pantallazos, sino que se comporte de muy buena manera. Así que creo que ya hemos abierto suficientes aplicaciones y creo que no necesitamos abrir más. Vamos a tener por aquí varias aplicaciones, alrededor de 25 aplicaciones, así que como te puedes dar cuenta, vamos a entrar y como viste aquí hubo un pequeño reinicio, así que creo que son cosas que podemos mirar, pero bueno, creo que en este caso no deberían reiniciarse las aplicaciones. Esto está bastante mal, aunque creo que es mientras el dispositivo en general coge bien todas las aplicaciones, pero vuelvo y lo digo, no deberían reiniciarse las aplicaciones. En este caso deberían poder comportarse de buena manera sin que se lleguen a reiniciar. Así que listo, ya como te puedes dar cuenta, volvemos y vemos un reinicio de aplicación. Vuelvo y digo, por este precio esto no debería pasar, ya que es un dispositivo de la gama alta premium, pero creo que ya se está comenzando a comportar de buena manera. Ya en este caso no se está reiniciando para nada, así que creo que está, digamos que bien, pero vuelvo y digo, al principio se nos reinició, así que creo que son cositas que se pueden llegar a mejorar por medio de actualizaciones, pero no debería pasar, vuelvo y lo digo. Sin embargo, el dispositivo se va a comportar de muy buena manera, así que en la multiplataforma puede que si llegues a ver algunos reinicios de algunas aplicaciones que quizás de pronto el dispositivo no las corra de muy buena manera o simplemente se reinicien, pero en general se va a ver muy bien en la multiplataforma, te va a ir bien. Así que si necesitas trabajar, aunque no creo que trabajes con 25 aplicaciones, pero si necesitas trabajar en la multiplataforma, creo que es un dispositivo de la gama alta premium que te va a permitir hacerlo sin ningún problema. Así que en este caso nos va a dejar un buen sabor de boca, no tan bueno al principio al parecer, porque pues pasó lo del reinicio de aplicaciones, pero en general se va a comportar de buena manera. Así que el rendimiento
como tal de su procesador, de la RAM y demás, va a ser muy bueno. Aunque lo malo aquí va a ser que no puedes cerrar todas las aplicaciones a la vez, sino que toca una por una. Pero bueno, si vienes de Android ya te irás acostumbrando. Ahora, déjame hablarte un poco del audio de este dispositivo, y es que vamos a tener Dolby Atmos integrado y micrófono con cancelación de ruido para cuando estés hablando, además de que tendremos altavoces estéreo, por lo cual tendremos sonido por la parte de arriba como por la parte de abajo y 3 micrófonos integrados. Así que te voy a dar una prueba o una muestra de cómo suena este dispositivo, aunque recuerda que, como dicen por ahí, no es lo mismo escucharlo en vivo. Así que, como te puedes dar cuenta, te va a dar un muy buen sonido. Eso sí, va a ser sonido estéreo, vuelvo y lo digo. Vamos a tener parlantes por la parte de abajo y uno que está acá incluido junto con el de llamadas. No va a ser esto obviamente, sino que va a estar aquí incluido dentro de la pantalla. Así que te va a dar una muy buena experiencia en cuanto al audio en general, y en este caso no vamos a ver como en otros dispositivos que el parlante principal va a ser el de abajo y este va a ser un auxiliar. Para nada, van a sonar de la misma manera, así que van a tener el mismo ritmo, o bueno, van a tener el mismo volumen tanto de la parte de arriba como en la parte de abajo, así que sí son altavoces estéreo. Además de eso, si te diriges al apartado de configuración y nos vamos para el apartado de sonido y vibración, el dispositivo te va a permitir tener configuraciones que ya conocemos obviamente de toda la vida, como el modo silencio, mostrar en barra de estado, en este caso para que muestre el volumen, entrada, en este caso si quieres cambiar algún micrófono, en este caso tiene micrófono de iPhone, pero quieres cambiar otro micrófono que tengas conectado, lo puedes hacer desde acá. Puedes cambiar los botones, en este caso tonos y alertas, puedes cambiar los botones como te decía, vibración, todos los tonos para cada una de las notificaciones o llamadas. Además vamos a tener vibración del teclado, un límite de volumen, en este caso define el volumen máximo en el que se puede reproducir el audio de canciones, de películas o de contenidos que estés consumiendo a través de la bocina del dispositivo. Este límite, lo dice acá, no afecta las llamadas telefónicas o de FaceTime, las llamadas de alertas de emergencia, tonos, alarmas, sonidos del sistema ni sonidos de encontrar, sino solamente técnicamente habla del sonido de la multimedia o de lo que estés consumiendo en este dispositivo. Además, en el apartado de audífonos puedes configurar seguridad en audífonos o el audio espacial personalizado, y esto es para cuando lo tengas conectado, ya sea con los AirPods o ya sea con otros audífonos. Además de eso, te permite reducir sonidos fuertes. Esto significa que reduce el rango de volumen del audio y crea efectos de sonido un poco más suaves, conservando al mismo tiempo los detalles del audio original de las canciones, de películas o de otros contenidos, vuelvo y digo, del multimedia en general. Así que es un dispositivo que viene exactamente con lo básico y te permite tener un muy buen sonido. Vuelvo y lo digo, los parlantes están más que bien, muy bien los agudos, muy bien los graves. Por su precio no podríamos esperar nada menos. Ahora déjame hablarte un poco de la fotografía, y es que este dispositivo va a contar con triple cámara trasera. La principal, una estándar de 48 megapíxeles, un sensor fabricado por Sony IMX903 con apertura focal 1.6. Estos 48 megapíxeles se van a fusionar entre sí y las fotos por defecto van a ser de 12 megapíxeles. Además tendremos un gran angular más macro de 48 megapíxeles, también un sensor Sony con focal 2.2 y un lente teleobjetivo de 48 megapíxeles, también un sensor Sony con focal 2.8. Así que es un dispositivo que, si bien es cierto que no tiene megapíxeles, o bueno, no tiene tantos megapíxeles, se va a comportar de muy buena manera. Así que en la fotografía gran angular, como te estás dando cuenta, vamos a notar que el dispositivo va a regular muy bien, de hecho bastante bien, las luces y las sombras. En este caso no vamos a ver quizás entornos, o no vamos a ver contornos tan oscuros ni quemados, sino que el dispositivo va a coger toda la luz que pueda entrar y la va a tomar de muy buena manera. Así que no vamos a ver una fotografía mala, ni vamos a ver una fotografía quemada, sino que
se va a ver de muy buena manera. Además, si nos vamos al 1X o la fotografía normal, por decirlo así, igual vamos a tener una buena imagen. El dispositivo no va a recortar nada, no va a quemar nada. En este caso, por más que la luz llegue a los autos blancos, se va a seguir viendo de buena manera sin que llegue a quemar como pasa en otros dispositivos. Además, las sombras las va a regular de buena manera, va a coger la luz que tiene y las va a redistribuir bien por los lados de las sombras, por lo cual no va a perder detalle de las cosas que estén dentro de esas mismas sombras. Si nos vamos al 2X, se va a seguir comportando de buena manera, va a ser un zoom bueno, no vamos a perder calidad ni vamos a ver ruido dentro de la imagen, sino que el recorte y lo demás de la fotografía se va a ver de muy buena manera, no va a quemar tampoco ningún aspecto y las sombras se van a seguir viendo de buena manera. Ahora, en 4X el dispositivo también te va a permitir tomar una muy buena fotografía. Como te puedes dar cuenta, los recortes, en este caso la luz que entra y las sombras, van a verse de muy buena manera y creo que este dispositivo en cámara va a destacar bien. En este caso no vamos a ver un dispositivo malo, sino que por el contrario nos va a dejar un muy buen sabor de boca en cuanto al apartado fotográfico, el apartado de cámara. Además puedes hacer más zoom todavía, llegando entre 7X y 8X, e igual vamos a ver una muy buena fotografía, no vamos a ver ruido por ningún lado y creo que en general no hay mucho que comentar. El dispositivo se va a comportar de buena manera en el apartado fotográfico, pero también te permite hacer más zoom todavía y va a ser el zoom más alto que puedes encontrar en este dispositivo, que va a ser de alrededor de 40X, y en esto sí vamos a ver un poco de ruido dentro de la imagen, así que en esto sí ya va a deflaquear un poco, el dispositivo no se va a ver tan bien que digamos. En este caso sí llega a fallar, ya que vamos a ver bastante ruido. Las luces, si bien es cierto que no se van a ver quemadas, sí en algunas partes vas a notar que brillan un poco más y las sombras no están bien reguladas, por lo cual, aunque ya es un zoom digital, creo que el postprocesado del dispositivo podría mejorar para unas fotografías de este tamaño o unas fotografías como tal de este zoom. Además de eso, tendremos una cámara de selfie de 18 megapíxeles con apertura focal 1.9, va a ser un sensor Sony también, y como te puedes dar cuenta, la fotografía va a ser buena, así que las luces y todo lo va a hacer de buena manera, no va a quitar quizás aspectos que son un poco difíciles de llevar, sino que por el contrario va a regular muy bien los claros y los oscuros en la fotografía. Además te permite hacer un tipo de gran ángulo también en cuanto a la fotografía de selfie y se va a ver de muy buena manera también. Esto lo puedes hacer para cuando vayas a tomar una fotografía en equipo o vayas a tomar una fotografía con varias personas, te va a permitir hacerlo de buena manera con esta función. Ahora aquí vamos a notar que es un poco más difícil el entorno, ya que vamos a tener una luz de fondo y sí va a quemar el cielo. En este caso le está entrando muchísima luz, pero para poder regular la parte de adentro prefiere primero optimizar lo de adentro y quemar lo de afuera, así que aunque es difícil, hizo un buen trabajo, pero vuelvo y digo, el postprocesado podría llegar a ser un poquito mejor. Además hay otros aspectos en los que, como nos damos cuenta, también le cuesta un poco porque quema totalmente el fondo, y aunque vuelvo y digo, son entornos un poco más difíciles para tomar la fotografía, el postprocesado podría hacer un mejor trabajo en este aspecto. Ahora déjame hablarte un poco de la grabación de video, y es que el dispositivo en esto va a hacer un buen trabajo. Vamos a poder grabar en HD a 24, 30, 60 y hasta 120 fotogramas por segundo. En este caso hicimos la prueba a 30 fotogramas por segundo y vamos a notar que va a hacer una muy buena corrección de luces, y además de eso el dispositivo se va a comportar de buena manera en cuanto a la estabilización, así que nos va a dar un muy buen sabor de boca en este aspecto. Además de eso te permite también grabar a 60 fotogramas por segundo, en donde también hicimos la prueba con este dispositivo. Vamos a ver una imagen mucho más fluida y la estabilización no se va a perder, no vamos a ver parpadeos de luces, sino que va a ser un muy buen trabajo con las luces, las sombras y la grabación de video en general. Te permite grabar también en 4K a 24, 30, 60 y hasta 120 fotogramas por segundo. En este caso hicimos la prueba a 30 fotogramas por segundo, vamos a notar una muy buena resolución. El dispositivo va a contar con una muy buena estabilización, aunque le va a costar un poco quizás regular las luces, se va a ver de muy buena manera. Sin embargo, se van a ver algunos saltos que no son tan perceptibles
imperceptibles, pero si tienes un ojo bastante bueno para esto, sí vas a notar unos saltos por allí. Además de eso, hicimos también la prueba a 60 fotogramas por segundo, que se va a seguir viendo de muy buena manera. Va a hacer un muy buen trabajo en cuanto a la entrada de luces, y aquí ya no vamos a ver el salto de luces como te decía, y vamos a ver una muy buena estabilización, a pesar de que hicimos una prueba sin estabilizador y de hecho movimos un poco el dispositivo. El postprocesado hizo un muy buen trabajo en este aspecto, así que vuelvo y digo, no podríamos esperar nada menos, pero sí nos sorprendió este dispositivo en ese aspecto de la cámara. Además de eso, te permite grabar en cuanto a la cámara frontal a 24, 30, 60 fotogramas por segundo, así que el dispositivo se va a comportar de buena manera. En este caso hicimos la prueba a 30 fotogramas por segundo y vamos a ver una muy buena entrada de luces, una muy buena optimización también en cuanto al apartado de la estabilización, aunque sí vamos a notar unos salticos por allí. Creo que se va a ver de muy buena manera, así que en esto vuelvo y digo, no podríamos esperar nada menos. Hicimos la prueba también a 60 fotogramas por segundo y el dispositivo también va a hacer un muy buen trabajo. De hecho, hizo mejor trabajo que a 30 fotogramas por segundo, así que mi opinión, o en este caso mi sugerencia, es que si vas a grabar con la cámara frontal, lo hagas a 60 fotogramas por segundo para que el dispositivo no tenga saltos de luces y la estabilización sea, creo que un poco más buena que a 30 fotogramas. Además de eso, te permite grabar en 24, 30 y 60 en 4K también con la cámara frontal. En este caso hicimos la prueba a 60 fotogramas por segundo. Vamos a notar una fluidez del dispositivo bastante buena en el momento en el que estás grabando. No vamos a ver saltos de luces, la regulación va a estar buena, no vemos tampoco bajonazos ni tampoco subidas de luces, aunque sí vemos un poco de parpadeos en algunos instantes. Creo que es algo que no se llega a notar mucho, así que el postprocesado también con la cámara frontal va a ser muy bueno para el apartado de video, por lo cual este dispositivo se va a comportar de muy buena manera en estos apartados de video y de cámara. Creo que no podríamos esperar nada menos, vuelvo y lo digo una vez más, por un dispositivo tan caro, así que en esto sí deja un muy buen sabor de boca este dispositivo. Ahora déjame hablarte un poco de la interfaz de cámara, y es que en el momento en el que te vas para el apartado de cámara vas a notar algo bastante familiar a algunos Android si vienes de Android también. Entonces en este caso por la parte de arriba vas a poder poner el flash automático o desactivarlo. No deja activarlo definitivamente, solo automático desactivado nada más. Vamos a tener otras configuraciones como la del flash, un tipo de live, un temporizador, la exposición, puedes cambiar los estilos de cómo quieres que se vean, son un tipo de filtros. En este caso si quieres que se vea estándar, o sea un poco más realista, o lo quieres un poco más ámbar, colorido, natural, bueno, etcétera. Así que el dispositivo te va a permitir jugar un poco con los matices de todo esto. Además te permite hacer una configuración también dentro de cada uno de los filtros que tienes en el dispositivo. Te permite también cambiar la proporción o la relación de aspecto en 16/9, un aspecto cuadrado o 4/3. No vas a tener nada más. En este caso te recomiendo que si quieres aprovechar mejor la cámara, déjalo en 4/3. Además de eso, puedes cambiar aquí entre 0.5, 1, 2, 4, 8x o subir hasta 40x como te había dicho anteriormente. Así que el dispositivo te permite también tener esta ruleta en caso de que solo tengas una mano disponible, pues puedes jugar con esta ruleta para hacer el zoom en este dispositivo. Además de eso, puedes jugar un poco con el brillo y el enfoque, y es que si quieres enfocar algo puedes bajarle el brillo o subirle el brillo dependiendo de cómo lo quieras. Así que creo que son cosas igualmente que ya vemos en dispositivos de Android, así que no es nada tan impresionante. Vamos a tener también aquí el apartado de foto y video, pero no solo va a estar eso, sino que cuando lo mueves vas a encontrar muchas más opciones. En este caso vamos a tener una cámara rápida en la cual puedes tener configuraciones de exposición y puedes jugar también con el zoom. En este caso vamos a tener una cámara lenta, la cual te permite cambiar en HD a 120 o 240 o 4K a 120 y 240. En este caso, si quieres una cámara muchísimo más lenta, lo pones en 240, que va a ser la más lenta que vas a encontrar en este dispositivo, y te permite cambiar el flash o la exposición en caso de que lo llegues a necesitar. Tendremos un modo cine que es para la grabación de video, y en esto sí tengo que decir que aunque no hicimos pruebas, claro que sí lo probamos, solo que no lo grabamos, y en este caso va a hacer un muy buen trabajo. De hecho, el modo cine se va a ver de muy buena manera en el caso de que seas creador de contenido y quieras jugar un poco con esto. Sí te va a dar un muy buen resultado. Puedes cambiarlo en HD a 24 o 30 o 4K a 24 o 30 fotogramas por segundo. Además de eso, puedes cambiar también el flash, la apertura o la exposición en caso de que lo llegues a necesitar
quedar en entornos un poco más difíciles de grabar video. Vamos a tener el apartado de video, el cual, como te decía, te permite grabar en HD a 24, 30, 60 y 120 fotogramas por segundo, o 4K a 24, 30, 60 y 120 fotogramas por segundo también. Así que vamos a tener un dispositivo con resoluciones y con fotogramas por segundo bastante altos. No tiene 8K, pero creo que lo compensa los fotogramas por segundo que tienen. Además viene con flash exposición, un modo acción que es prácticamente para que el dispositivo se encuentre un poco más estable y grabe de mejor manera, y una captura dual, la cual te permite grabar los dos entornos. Puedes cambiar entre la cámara principal y la cámara de selfie. En este caso, si quieres que se vea de diferente manera, simplemente llegas y agrandas este que está acá, aunque en este caso tendrías que cambiar primero a la cámara frontal para que te permita tenerla como principal. Así que son cositas que puedes llegar a mirar que el dispositivo te permite hacer. Tendremos un modo retrato también, el cual te permite cambiar entre luz natural, luz de estudio fotográfico. Bueno, te permite tener varias configuraciones que ya conocemos de iPhone, que pues son bastante buenas en el momento en el que estás tomando una fotografía de, en este caso, retrato. Así que vamos a ver un buen recorte, aunque claro, aquí no vamos a tener nada de profundidad, así que no se va a notar tanto tampoco. Además de eso, vamos a tener un tipo de modo espacial, y en este caso nos dice que captura fotos y videos espaciales con una profundidad para verlos en la aplicación de fotos o verlos con la Vision Pro. En este caso pues nos permite tomar un poquito de fotografías espaciales, pero no vamos a hacer la prueba acá ya que requiere un poquito más de tiempo. Tendremos también el apartado de la fotografía panorámica, que ya todo el mundo conoce cómo funciona y te permite tener fotografías, digamos que bastante creativas en caso de que lo llegues a necesitar. Además, en el apartado de foto te permite tener este aspecto, bueno, en este caso de el macro, el lente macro, si deseas activarlo o no deseas activarlo, pero también puedes jugar un poco con la apertura focal, y en este caso te permite cambiarlo también desde la cámara principal. En cuanto a la cámara frontal, vamos a notar con cosas, o bueno, vamos a tener cosas también bastante interesantes. Dentro de esto vamos a tener un zoom automático en caso de que lo necesites o no, y un giro automático en el caso de que lo necesites o no. Así que en este caso encuadra el centro para poder ajustar bien el zoom. Así que creo que son cosas o apartados de personalización que el dispositivo te permite tener de buena manera. Te permite también el flash, live, temporizador, exposición, estilos y la proporción de aspecto, la cual te permiten 16 novenos, un aspecto cuadrado o 4 tercios, que ya lo habíamos visto. Además, como te decía, te permite también tener un tipo de gran angular, el cual es obviamente no un lente especializado, sino simplemente aclara un poquito más la imagen y la aleja para que puedas tomar una fotografía muchísimo más amplia de lo que tengas. Y puedes desde aquí simplemente jugar un poco con todo el encuadre del dispositivo o de la fotografía en general. Además, en video también te va a permitir grabar en 4K a 24, 30 y 60 y HD a 24, 30 y 60 fotogramas por segundo, además de tener la captura dual, aunque me estoy dando cuenta de que no se puede tener este como cámara principal, sino que este siempre va a ser el cuadro pequeño. Así que bueno, son cositas que se pueden llegar a revisar en el momento en el que estés jugando un poco con la cámara. En cuanto a la seguridad de este dispositivo, vamos a contar con la mayor seguridad que puedes encontrar en un celular, y es que en esto Apple siempre va a destacar de muy buena manera. De hecho, en caso de que te lleguen a robar el dispositivo y lo puedan lograr apagar, no vas a tener mayor problema porque lo puedes seguir ubicando desde Apple. Así que creo que en esto sí va a superar completamente a los dispositivos de Android, ya que ellos no traen nada nativo para esto, pero en este caso Apple sí lo trae y eso es un muy buen añadido. Además de eso, vamos a tener el Face ID, el cual va a ser prácticamente una configuración 3D para la cámara, o en este caso para el momento del desbloqueo, así que va a ser muchísimo más seguro. En este caso no vamos a tener un lector de huellas, pero el Face ID va a ser lo suficientemente seguro para que nadie lo desbloquee, porque es muy difícil desbloquear este dispositivo con el Face ID de alguien más, ya que no es 2D, es 3D, y en ese caso sí va a ser muy complicado para la persona que quiera llegar a desbloquearlo. Así que vamos a tener una muy buena seguridad en ese aspecto. Y como te puedes dar cuenta, en el momento en el que levantamos el dispositivo, inmediatamente nos desbloquea cuando reconoce la cara. En este caso, si no la llegase a reconocer, el dispositivo no se desbloquea. Entonces, si lo llegas a prender y no reconoce la cara que está enfrente, te va a mandar directamente
a la contraseña, ya que no reconoció, pero si la llega a reconocer se va a desbloquear automáticamente, así que va a ser un escaneo bastante rápido, bastante preciso, que nos deja con un muy buen sabor de boca en este aspecto. Así que no hay mucho que hablar de la seguridad, en este caso el dispositivo se va a comportar de muy buena manera, no hay mucho que criticarle, creo que en este aspecto sí es un muy buen dispositivo. Por último, déjame hablarte de su sistema operativo, y es que va a venir con iOS 26 y la marca te promete hasta 7 años de actualizaciones del sistema operativo, así que es un dispositivo que te va a durar muchísimo tiempo en caso de que lo quieras comprar o lo quieras usar. Es un dispositivo que no va a quedar obsoleto tan rápido. Dentro de las funcionalidades, como te decía, vamos a tener este botón de acá, el cual te va a llevar directamente a la cámara y puedes hacer zoom con él en caso de que lo llegues a necesitar, así que te va a dar un tipo de experiencia de cámara fotográfica profesional en la cual tú puedes molestar con este zoom o con este botoncito que está acá, que si bien es cierto que es un botón, también es un sensor táctil, así que esto te va a dar una experiencia un poquito, digamos que más personalizable, pero también te va a dar una experiencia premium. Además de eso, si mantienes presionado acá, te va a permitir ir directamente a un tipo de inteligencia artificial en este caso de Apple, que va a mirar un poco qué es lo que tienes allí enfrente. Puedes preguntarle cosas o detalles a ChatGPT sobre lo que tienes enfrente. Además de eso, puedes buscar imágenes relacionadas con lo que tienes enfrente también, así que es algo parecido a Circle to Search que tú usas dentro de Android. En este caso puedes configurar para qué va a servir ese botón, así que simplemente vas aquí a donde dice botón de acción y puedes cambiarlo entre si quieres que se ponga en silencio, en enfoque, te lleve a cámara, la inteligencia visual, a linterna, nota de voz, identificar música, traducir, lupa, así que vas a tener varias configuraciones para qué quieres que sirva este botón que está aquí al lado, así que eso es algo bastante bueno y bastante personalizable de parte de Apple. Además de eso, vamos a tener configuraciones o vamos a tener aplicaciones que vienen preinstaladas ya, como por ejemplo el apartado de medición, el cual el dispositivo te va a permitir medir alguna cosa que tengas enfrente y te va a dar algo, digamos que es bastante preciso. Obviamente de pronto no va a ser lo más preciso, pero sí hicimos algunas pruebas y el dispositivo se comporta de muy buena manera en este aspecto, y sí te va a dar un aspecto, o bueno, sí te va a dar un resultado bastante preciso al de una regla. Puede que sí tenga algunos milímetros de diferencia, pero se acerca bastante. Además de eso, vamos a tener un apartado de nivel, el cual va a ser para que veas qué tan nivelado está la superficie en donde lo pongas, así que son apartados que obviamente ya hemos visto en Android, pero que los trae también este dispositivo con unas animaciones un poco mejores, hay que ser sinceros. Además de eso, en el apartado justamente de las configuraciones, o en este caso en este apartado que ves acá, en donde vamos a tener varias configuraciones, puedes también editarlo y añadir muchos widgets más que llegues a necesitar, como el de traducir, el modo oscuro, en este caso el tamaño del texto, el cual tú puedes molestar también con él cuando lo necesites, Apple Intelligence en caso de que lo llegues a necesitar, aunque no va a ser una IA tan avanzada, la verdad, creo que es una de las más atrasadas que vas a encontrar dentro de los dispositivos móviles. Y bueno, puedes añadir muchísimas cosas de personalización en caso de que lo llegues a necesitar en este dispositivo. Además de eso, vamos a tener un apartado de Playground, el cual te va a permitir hacer varias animaciones, te va a permitir hacer varias imágenes con cosas que tú describas. Puedes seleccionar una persona, la apariencia y demás, para que te cree un tipo de emoji o más cosas que llegues a necesitar dentro de la IA de Apple. Además tendremos un freeform, por decirlo de esa manera, no sé muy bien cómo se pronuncia, el cual te va a permitir hacer dibujos, te va a permitir hacer mamarrachos, por decirlo de esa manera. En caso de que te encuentres muy desocupado, te permite hacerlo en esta aplicación que ya viene preinstalada dentro del dispositivo, y son aplicaciones que ya vienen como tal cuando tú lo configuras. Así que no vamos a tener muchas funcionalidades que digamos, no va a ser un dispositivo el cual tú puedas decir que tienes muchísimas funcionalidades en el día a día, pero sí te permite tener varias que son básicas. Así que bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado este video. Recuerden que les dejaré otros dos por si desean y quieren ir a verlos. Yo sin embargo me despido, saludos, los quiero, cuídense y bendiciones. Nos oímos la próxima.